Hola, el día de hoy hablaré sobre la fenilalanina. Mi nombre es Luis Felipe Garzón Pantoja. Punto 1. Describa qué significa estructura primaria e identifique la reportada para la enzima seleccionada. La fenilalanina amonio liasa PAL, por sus siglas en inglés, es una enzima que desempeña un papel fundamental en el metabolismo de los compuestos aromáticos en las plantas, hongos y algunas bacterias. Cataliza la conversión de fenilalanina en ácido cinemático y amoníaco mediante un proceso de desaminación no oxidativa. La enzima PAL es un paso inicial en la vida de los fenilpropanoides que genera metabolitos secundarios como lignina, flavonoides y taninos, importantes para la defensa contra patógenos, rayos UV y estrés ambiental. Enzima palambiente cumple una función muy importante en el reciclaje del nitrógeno del cuerpo, ya que libera amoníaco en su reacción. ¿Cuántos aminoácidos tiene? El PAL tiene una cantidad de 569 aminoácidos en el organismo Nostoc puntiforme. ¿Cuál es la diferencia entre composición y secuencia? Son dos conceptos entrelazados en el contexto de las proteínas, pero son diferentes, ya que composición es conjunto de aminoácidos que están presentes en la enzima sin importar el orden en que están dispuestos. Esto hace referencia a una forma cuantitativa de los aminoácidos de las enzimas, como podría representarse de la siguiente manera: 5 moléculas de leucina, 3 moléculas de cisteína y 2 moléculas de lisina. O de la siguiente forma: 50% de leucina, 30% de cisteína y 20% de lisina. En cambio, la secuencia es el orden exacto en que los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos en la cadena polipeptídica. En resumen, es la estructura primaria de las enzimas y cada aminoácido está representado por una letra, ya puede ser por valina con la V, fenilalanina por P, glutamina por Q, etcétera. Una posible frecuencia de una enzima sería MAKGQSTFVLYWPR. Punto 2. Explique cuáles son los aminoácidos número 20 y 50. Señale su estructura química. Aminoácido número 20 es asparagina. La asparagina es un aminoácido no esencial, lo que significa que el cuerpo humano puede sintetizarlo y no necesita obtenerlo exclusivamente a través de la dieta. Es uno de los 20 aminoácidos estándar que forman parte de las proteínas. Aminoácido número 50 es leucina. La leucina es un aminoácido esencial en cadena ramificada hidrofóbico presente en proteínas. Es crucial para el metabolismo energético y la síntesis de las proteínas musculares como aminoácido esencial. El cuerpo no puede sintetizarlo, por lo que debe obtenerse de la dieta a través de alimentos como carne, lácteos, huevos y legumbres. La leucina juega un papel clave en la activación de la vía motor que regula el crecimiento celular y la reparación de tejidos. También contribuye al núcleo hidrofóbico de las proteínas, estabilizando su estructura tridimensional. Su metabolismo produce energía y compuestos cetogénicos, siendo vital para el mantenimiento muscular y metabólico. De acuerdo a la clasificación en función de su estructura química. Asparagina. Los aminoácidos neutros polares cumplen funciones clave en la estructura y función de las proteínas debido a su capacidad de formar enlaces de hidrógeno y su interacción con otros compuestos polares, aunque su cadena lateral es polar. No tiene carga neta a pH fisiológico, alrededor de 7,4. Estas propiedades permiten desempeñar roles específicos en la biología molecular. Leucina. Los aminoácidos básicos desempeñan funciones cruciales en las proteínas y en diversos procesos biológicos gracias a sus cadenas laterales que componen carga positiva o capacidad de protonarse a pH fisiológico menor de 7,4. Estas propiedades les confieren funciones específicas tanto estructurales como funcionales. Participan como residuos catalíticos en sitios activos de enzimas gracias a su capacidad de aceptar o donar protones. ¿Cómo se clasifican los aminoácidos? Los aminoácidos se clasifican según sus propiedades de cadenas laterales, como pueden ser neutros apolares, neutros aromáticos, neutros polares, ácidos y bases. Punto 3. ¿Qué significa estructura secundaria
y señale en la proteína seleccionada qué tipo de la estructura secundaria predomina. La estructura secundaria se establece por puentes de hidrógeno entre aminoácidos cercanos en la cadena polipeptídica entre los grupos carbonilo y amino. Existen dos motivos de estructura secundaria más frecuentes: la hélice alfa y la hoja plegada beta. También existen los llamados giros, con estructura alfa o beta, que son secuencias cortas que forman giros en las cadenas polipeptídicas que determinan la estructura terciaria. La enzima PAL o fenilalanina amonio liasa es una enzima que tiene una estructura tridimensional bastante compleja, pero en términos de su composición secundaria, las hélices alfa son más prevalentes que las láminas beta. Esto se debe a que las hélices alfa son comunes en proteínas que participan en funciones metabólicas como la catálisis debido a su estabilidad y flexibilidad, lo que facilita la formación de sitios activos y la interacción con sustratos. Punto 4. ¿Qué significa estructura terciaria? Y señale la estructura para la proteína seleccionada en la base de datos PDB. Esta es una enzima globular o fibrosa. La estructura terciaria de las proteínas se forma sobre la secundaria al plegarse sobre sí misma, originando una conformación globular o fibrilar. La estructura globular tiene forma redondeada, es soluble y es la típica de las hormonas o las enzimas. La estructura fibrilar se caracteriza por dar a la proteína forma de filamento y ser insoluble, y es la típica de las proteínas estructurales como la queratina y el colágeno. Las proteínas globulares como la PAL tienen una estructura tridimensional, compacta y esférica. Este tipo de estructuras es característico de las enzimas, que deben ser dinámicas y flexibles para realizar funciones catalíticas, como en el caso de la PAL, que cataliza la conversión de fenilalanina en ácido cinámico. La estructura globular permite que la enzima forme un sitio activo bien definido donde se lleva a cabo la reacción química. Además, las proteínas globulares son solubles en soluciones acuosas, lo cual es necesario para que las enzimas como puede ser la enzima PAL funcionen en los entornos celulares o en medios de cultivo. Punto 5. ¿Cuál es la clasificación S de la enzima seleccionada? La clasificación S 4.3.1.24 corresponde a la fenilalanina amonio liasa o conocida como PAL en el sistema de clasificación de enzimas Enzyme Commission, que vendría siendo S. El número 4 hace referencia a liasas, enzimas que rompen enlaces de carbono sin necesidad de hidrógeno, de hidrólisis u oxígeno, mediante una reacción de eliminación. El número 3 hace referencia a liasas que rompen enlaces carbono heteroátomo. En este caso, la enzima actúa sobre un enlace carbono-nitrógeno eliminando un grupo amonio. El número 1 hace referencia a amoníaco liasa, liasas que eliminan un grupo de amonio NH3 de un compuesto, y el número 24 hace referencia a fenilalanina amonio liasa, que sería el número específico de la enzima y especifica que cataliza la desaminación de la fenilalanina para producir ácido cinámico o amoníaco. ¿Qué significa cada dígito de ese número? ¿Qué significa cada dígito en la clasificación S? La clasificación S Enzyme Commission es un sistema de clasificación utilizado para catalogar las enzimas según el tipo de reacción química que catalizan. Esta clasificación fue desarrollada por la Comisión de Enzimas de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular. El código S está compuesto por un número de 4 dígitos que se divide en varias categorías jerárquicas para describir la función de la enzima. Primer número, clase; segundo número, subclase; tercer número, subclase; y cuarto número, un número específico. Claro, esto va variando dependiendo de su primer número, su categoría. El primer número en clase, el número 1, hace referencia a las oxidorreductasas, enzimas que catalizan reacciones de oxidorreducción, y su segundo número, grupo dador de hidrógeno que se oxida, y tercer número, tipo aceptor que interviene. En el primer número, cuando es 2, habla de las transferasas, enzimas que transfieren grupos funcionales entre moléculas. Segundo número, indica el grupo transferido. Tercer número, índole del grupo factor. Punto 6.
¿Cuál es la reacción química que cataliza la enzima y sobre cuáles sustratos actúa? Indique el valor de la constante de Mitchell reportado para al menos uno de ellos. La enzima fenilalanina amonio liasa cataliza la desaminación de fenilalanina para formar ácido cinámico y liberar amoníaco. Su principal sustrato es la fenilalanina. La fenilalanina es el sustrato principal de la enzima PAL, ya que esta enzima es capaz de catalizar a la desaminación de la fenilalanina para formar ácido cinámico. Sin embargo, en algunos casos la enzima PAL también puede actuar sobre otros sustratos relacionados. En algunas condiciones, la enzima PAL puede actuar sobre compuestos que contienen una estructura similar a la fenilalanina, aunque su afinidad es mucho mayor que la fenilalanina. La constante de Mitchell para la fenilalanina sería de puede variar según algunas especies de plantas y las condiciones experimentales. Sin embargo, algunos estudios han reportado valores de la constante de Mitchell para la fenilalanina que oscilan entre 0,1 milimoles y 1,0 milimoles en varias especies de plantas para otros sustratos como tirosina o compuestos aromáticos similares. Los valores de la constante de Mitchell tienden a ser más altos, lo que indica una menor afinidad comparada con la fenilalanina. Punto 6. Explique cuál de la reacción química que cataliza la enzima sobre cuáles sustratos actúa. Indique el valor de la constante de Mitchell reportado para al menos uno de ellos. La enzima fenilalanina amonio liasa cataliza la desaminación de la fenilalanina para formar ácido cinámico y liberar amonio. Su principal sustrato es la fenilalanina, ya que esta enzima cataliza la desaminación de fenilalanina para formar ácido cinámico. Sin embargo, en algunos casos la enzima PAL también puede actuar sobre otros sustratos relacionados. En algunas condiciones, la enzima PAL puede actuar sobre otros compuestos que contienen una estructura similar a la fenilalanina, aunque su afinidad es mucho mayor que la fenilalanina. Constante de Mitchell para fenilalanina. El valor de la constante de Mitchell para la fenilalanina varía según especies de plantas y las condiciones experimentales. Sin embargo, algunos estudios han reportado valores de 0,1 milimoles y 1,0 milimoles en varias especies de plantas. Para otros sustratos como tirosina o compuestos aromáticos similares, los valores tienden a ser más altos, lo que indica una menor afinidad comparada con la fenilalanina. Punto 7. Realice el reporte correspondiente de pH óptimo y T óptima para el caso correspondiente. El pH óptimo suele estar entre el rango pH 7 a 8, ya que al ser una cianobacteria que vive en ambientes acuáticos y en sustratos que suelen tener pH neutro ligeramente alcalino, la enzima funciona mejor en condiciones que se acerquen a la neutralidad o ligeramente alcalinas. La temperatura óptima de Nostoc puntiforme tiene un rango de temperatura óptimo de actividad enzimática alrededor de los 30 grados centígrados a 40 grados centígrados. Punto 8. Explique finalmente la importancia de la enzima seleccionada en el organismo. Es importante debido a su papel en el metabolismo de los compuestos fenólicos, especialmente en las plantas y su relevancia en las aplicaciones biotecnológicas y médicas. Punto 9. Consulte qué potencial biotecnológico puede tener esta enzima en su profesión. La fenilalanina amonio liasa o PAL tiene un potencial biotecnológico significativo debido a su capacidad de catalizar la diseminación de la fenilalanina y producir ácido cinámico, un compuesto precursor de la biosíntesis de una amplia variedad de metabolismos secundarios. Este potencial se puede aprovechar en diversas aplicaciones industriales y ambientales, especialmente en las áreas relacionadas con la síntesis de compuestos bioactivos, la modificación de plantas y el tratamiento de residuos.